El tema es remordimiento contra arrepentimiento. La mente natural puede procesar muchas emociones hacia Dios. Nosotros mismos podemos generar esas emociones hacia Dios, aún sin tener ni siquiera un avistamiento de su presencia en nuestras vidas. Una mente natural puede cantarle a Dios sin adorarlo realmente. Puede elevar una acción de gracias a Dios de una forma natural, cualquiera, hasta un ateo, ¿verdad? Se ve envuelto en un problema y de repente es rescatado o salvado y ¡ay, gracias Dios! Cualquiera puede darle gracias a Dios de forma natural, pero eso no implica que esa persona haya experimentado el poder de la salvación. Otra persona puede pedir perdón sin estar arrepentido. Los hombres pueden amar a Dios desde su propia imaginación sin tener en realidad un amor por Dios. La mente natural es increíble lo que puede hacer. Puede movernos para hacer cosas para Dios, pero sin estar contristados. Puede llevarnos a Dios en nuestros pensamientos y hacernos creer que en realidad estamos bien ante Dios cuando no es así. La mente es capaz de producir un amor por Dios sin tener una convicción de pecado. Por esa razón, hay muchas iglesias cristianas, y me enfoco al cristianismo, que están llenas de personas que se llevan bien con Dios y que se sienten atraídos hacia Él porque es buena onda o porque algunos dicen Dios es amor y Él nunca haría algo que me lastimaría o que me afectaría. Dios me ama tanto que nunca permitiría enviarme al infierno, cosas como estas. Y qué triste es que hay muchos cristianos que aman a Dios de forma imaginativa, no como Él es en verdad. Se forma una representación de Dios mentalmente y se concibe una idea falsa, errada, de que Dios los librará del infierno sin importar el cómo viven o sin importar lo que creen. Pensamientos como todas las religiones llegan a Dios o nos llevan a Dios, no importa lo que tú creas, siempre y cuando tú seas bueno, eso es lo más relevante, eso es lo que importa. Y son esa clase de personas que no han logrado apreciar la gloria infinita de Dios. Si leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, aquí hace presencia de un hombre de Dios, Juan el Bautista, el mensaje principal de este profeta fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una urgente necesidad de considerar en esta mañana cuál es nuestra posición en Cristo. No importa los años que tú tengas de cristiano, no importa si tienes 30, 40, si tienes un título en teología bíblica, o si es la primera vez que vienes, o si vienes de otro grupo, no importa. Aquí lo importante y lo que tienes que considerar en esta mañana es: ¿cuál es tu posición en Cristo? Porque nadie que se niegue a arrepentirse podrá entrar en el reino de los cielos. Y es interesante cómo el cristianismo, la fe cristiana, de alguna forma nos exige el arrepentimiento para acercarnos a Dios, cosa que ningún otro grupo religioso lo hace. Tú quieres pertenecer, por ejemplo, al islamismo o quieres ser parte de un judaísmo, bueno, tú solamente tienes que cumplir ciertas clases de requisitos ceremoniales. Cumples con ciertas normas y eres parte de un grupo religioso. Pero en el cristianismo esto no es así. No se trata de implementar una metodología religiosa, no consiste en cambiar nuestra mentalidad solamente. La Biblia hace un llamado de arrepentimiento a todos los hombres. Arrepiéntanse, es el mensaje principal en el Nuevo Testamento. Arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentimiento en realidad? Yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes se consideran arrepentidos? No contesten, ahí ustedes en su mente contéstenlo solamente. ¿Te consideras una persona arrepentida? ¿Por qué? ¿Por qué dices que estás arrepentido? ¿Qué te hace creer que en verdad te has arrepentido delante de Dios? ¿Qué te hace pensar que eres una persona regenerada? ¿Que eres una nueva criatura? ¿El venir a la iglesia cristiana? ¿El que cambió tu concepto de Dios? ¿Eso te hace cristiano? De ninguna manera.
Esa mentalidad es algo que está atrofiando el cristianismo actualmente. El arrepentimiento, en su sentido más claro, significa sufrir un cambio de mentalidad. Y esto es, un cambio de mentalidad va a producir una transformación en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Ese cambio de mentalidad al que se refiere el arrepentimiento verdadero no consiste solo en cambio de opiniones o cambio de apegos, como muchos piensan, o en cambio de religión. Hay gente que sale, por ejemplo, de la iglesia tradicional y entra al cristianismo y dice, bueno, ya soy una persona diferente, soy nuevo, soy una persona con un sistema de pensamiento ya más claro acerca de Dios, pero esto no es suficiente. Requerimos un cambio completo en la dirección de nuestras vidas y en eso consiste esta serie. Implica un cambio radical de planes. ¿Cuál plan? Nosotros vivíamos en las tinieblas y dice la Biblia que fuimos trasladados ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Eso es un cambio de planes. En eso consiste el Evangelio. Y encontramos, y yo quiero hablar en esta mañana de dos palabras griegas que nos expresan la idea del arrepentimiento desde la perspectiva en el Nuevo Testamento. La primera palabra que voy a mencionar es la palabra metamelomai. Metamelomai es una palabra griega que hace alusión a un tipo de arrepentimiento y vamos a analizarlo a la luz del testimonio de uno de los discípulos de Jesús. Esta palabra está relacionada con el lamento. Esta palabra se relaciona con dolor, con pena. Pero esta palabra también a menudo es confundida con el verdadero arrepentimiento. Pero este verbo no tiene la idea de un cambio de vida. Eso es lo que indica en el idioma original. Sino que se manifiesta un cambio, pero en un nivel cognitivo. Esto quiere decir relacionado con los procesos mentales, afectivos y sociales. Hay muchas personas que recurren a este tipo de lamento para satisfacer necesidades de carácter sensorial. Esta clase de lamento está más relacionado con el remordimiento. El remordimiento. ¿A causa de qué sentimos remordimiento? Pues cuando hacemos algo indebido, cuando sabemos y estamos conscientes que no hicimos algo correcto, se relaciona también con una mala conducta. Por ejemplo, cuando tú traicionas a alguien o le mientes a alguien, sientes ese remordimiento de haber actuado indecentemente. Pero esta palabra no implica un dolor por haber ofendido a Dios. No lo implica. Hay mucha gente que puede sentir remordimiento y muchas personas que pueden sentir dolor por lo que hicieron, pero no significa que tengan dolor por la ofensa que cometieron hacia Dios. Un ejemplo de esto, y es el que voy a hablar en este punto, es Judas. Usted sabe la historia de este hombre. Cuando Judas traiciona a Jesús, la Biblia nos enseña que él lamentó, y note el énfasis, él lamentó haber traicionado a Jesús. Y él miró atrás con remordimiento. Pero ¿sabe algo? Pero Judas nunca se volvió a Cristo con arrepentimiento. Nunca. En Mateo 27, capítulo 3, verso 5, acompáñeme ahí, por favor. Vamos a hacer lectura de estos versos. Mateo 27, capítulo 3, al verso 5 nos dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, dice, y fue y se ahorcó. Usted conoce la historia y seguramente la ha releído muchas veces. Usted sabe quién fue Judas. Usted sabe lo que hizo Judas. Pero entendamos la naturaleza del pecado de Judas. Judas era un hombre lleno de remordimiento. Algunos interpretan que él se arrepintió, pero no fue así. Él no estaba arrepentido.
Él sabía exactamente en qué consistió su maldad. Y yo quiero que piensen esto. Él estaba consciente del mal que había hecho. Él declara y dice, he pecado. Vea la confesión de Judas. He pecado entregando sangre inocente. Yo he escuchado muchos cristianos y muchas personas que han venido conmigo y han llorado y han lamentado y han dicho, he pecado. Pero sus vidas a los pocos días sigue siendo la misma. Vuelven a lo mismo, reinciden, retroceden. Y Judas hace un reconocimiento de su pecado. Él está confesando su pecado. Él está diciendo, reconozco mi pecado, reconozco que traicioné a Jesús, reconozco que entregué sangre inocente. Este es un ejemplo muy claro de un hombre que se convenció mentalmente, y escuche esto por favor, él se convenció mentalmente de que su cristianismo era correcto. Él confesó. Hay mucha gente en la iglesia que le es suficiente decir, bueno, ya confesé mi pecado. Yo sé que estoy mal y lo reconozco. ¿Y qué sucede? Tu arrepentimiento debe llevarte a una transformación. Ahora veamos el ejemplo de Judas. Y repito, él se convenció mentalmente de su cristianismo. Él se congregó en la mejor iglesia de aquel tiempo. Él escuchó de cerca al mejor predicador de todos los tiempos. Él fue testigo de los más grandes milagros. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Y sin embargo, él no se arrepintió. Judas estaba más arrepentido por el resultado de su pecado que del pecado mismo. Y no es lo mismo estar arrepentido debido al pecado que estar arrepentido por el pecado. Y bueno, es innegable que Judas sintió remordimiento. Aquí entra la palabra metamelomai, remordimiento, lamento, dolor. Porque ¿qué lamentó? ¿Qué le dolió? Su traición. Y esto lo hacía humano. ¿Está de acuerdo conmigo? Esto lo hacía humano. Esto lo hacía una persona consciente de sus propios errores. Sin embargo, él no se arrepintió. Entonces, el hecho de que una persona esté consciente de su pecado, esté consciente de sus fallos, esté consciente de lo malo que es, no significa que es una persona arrepentida. Si en verdad Judas se hubiera arrepentido, Mateo habría usado la palabra metanoeo, que es de la que vamos a hablar después. Hubiera utilizado esa palabra que hace referencia a un verdadero arrepentimiento, pero Mateo no utilizó esa palabra. Mateo utiliza la palabra griega metamelomai, que hace referencia, e insisto en esto, en un simple remordimiento. Analiza a Judas. ¿Él estaba triste? Sí, él estaba muy triste. Quizás llegó a un punto de depresión, de angustia personal por lo que él había hecho. Él estaba consciente de lo que había hecho. Él estaba triste por sus acciones, por cosas que no resultaron como las había planeado. Pero ¿sabe algo? Él no se volvió de sus pecados hacia Dios para perdón. Él no recurrió a Cristo para perdonar, para ser perdonado. Él simplemente sintió remordimiento. Un sentimiento de pena al ver las consecuencias de lo que su traición le iba a producir en lo personal. En la teología bíblica eso se conoce como una atrición, que es lo opuesto a contrición. Él manifestó una atrición. ¿Qué es esto? Esto es una clase de lamento espurio, que lo estaba carcomiendo, que lo estaba consumiendo. Y esto es lo que se conoce también como un remordimiento meramente de conciencia. ¿Sabe qué es esto? Ese sentimiento es la causa motora de la inhibición en una conducta pecaminosa de manera temporal. Por eso usted puede ver mucha gente en las iglesias que cambian aparentemente. Tú los ves y dices, bueno, viene a la iglesia y ya es otra persona, pero pasan los meses y se apartan, reinciden, olvidan ese compromiso que habían tenido con Dios.
Y así está, sube y baja, viene y va, pero no hay un compromiso permanente con la verdad de Dios. Y pueden ser atraídos a Jesús, definitivamente, pero no significa que haya arrepentimiento. Y el remordimiento puede ser una causa motora para producir un cambio en el corazón de los hombres. Y usted lo puede ver en muchas personas. Y que muchos de nosotros, a causa de esa culpa o ese remordimiento, podemos inhibir nuestra conducta impropia. Y podemos cambiar, sí, podemos cambiar. Un hombre puede esforzarse a dejar de mentir. Un hombre puede inhibir, por ejemplo, la traición o la codicia o los celos a causa de ese sentimiento de culpa. Y esta sensación de culpa pone consideración en lo que se actuó indebidamente. Supongamos lo siguiente. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que es descubierto por el gerente de la empresa donde trabaja, que es sorprendido por las cámaras de seguridad robando. Y lleva ya un par de meses haciéndolo sin que nadie se hubiera dado cuenta. Pero pasan algunas horas y es confrontado con la evidencia en mano, con ese video que lo pone al descubierto. ¿Qué sucede con ese hombre? El gerente está ahí hablando y confrontando y mostrándole la evidencia. Obviamente va a surgir el sentimiento de culpa y de vergüenza. Obviamente ese hombre se va a sentir vulnerable, se ve amenazado, avergonzado. ¿Y sabe qué va a surgir? Inmediatamente surge un lamento a nivel cognitivo, es decir, a nivel del pensamiento, a nivel de la mente, de las emociones. El hombre empieza a sentir remordimiento y comprende que actuó mal y empieza a justificar sus acciones como consecuencia. Podría decir, es que usted no entiende los problemas económicos en los que estoy, usted no comprende mi situación, esto me orilló a hacer esto, que aunque no es malo, lo tuve que hacer por esta situación, y empieza a justificar. ¿Y sabe qué es lo que hace el remordimiento? Y tome nota de esto. El remordimiento lo inclina a este hombre a suplicar, a suplicar. Él ya está viendo las consecuencias desde un punto de vista moral. Él está desconcertado. Y su conducta, lo que era su conducta o su pecado oculto, ha sido descubierto. Y obviamente él está temiendo el oprobio. Y eso le preocupa. Eso le preocupa porque podrá ser despedido o podrá ir a la cárcel. Y se llevará entre sus errores y sus pecados a su familia, a sus hijos. Él está pensando en todo eso. Él está atisbando ante esa confrontación de su pecado un panorama terrible. ¿Y qué sucede en ese momento? Es ahí donde eleva una súplica y dice, lo siento. Y empieza a llorar. Lo siento, perdónenme, no vuelvo a hacerlo. Y puede tirarse al suelo. Y puede decir, lo hice por necesidad. Denme una oportunidad más, he aprendido la lección. Perdónenme, estoy dispuesto a resarcir el daño, estoy dispuesto a devolver lo que tomé. Esta súplica es acompañada de algunas lágrimas, de algunos lamentos, de algunos gritos que no son más que sentimientos de culpa por haber sido descubierto. Y este fue el tipo de arrepentimiento que mostró Esaú en Génesis 27. Usted puede leer la historia ahí. Esaú se lamentaba no por haber pecado en contra de Dios, sino por haber perdido la primogenitura. Y su súplica fue motivada para evitar consecuencias inmediatas. ¿Recuerda cómo Esaú se acercó a su padre? Dame, úngeme. Y le exigía. Y esto era lo que Esaú lamentaba. Ahora escuche por favor. Esta palabra metamelomai es el remordimiento que es capaz de impulsar una modificación en la conducta.
Y en muchos casos también busca corregir el daño causado. El hombre, ¿qué hace? Pues busca superar sus errores y se impone un cambio de actitud. Aquí es donde muchos fracasan, donde se proponen y dicen, ahora sí lo haré, ahora sí cambiaré, ahora sí seré una persona diferente. El remordimiento puede impulsar ese cambio moral. A Judas, él mostró un cambio de actitud. ¿A dónde fue? Al templo, dice la Biblia. ¿Y qué hizo Judas? ¿Qué dice que acabamos de leer? Judas devolvió, ¿verdad? ¿Lo leyó? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Él arroja las piezas de plata en el templo y salió. Se fue. ¿Pero qué hizo? Se ahorcó. Y dice la Biblia que él quedó colgado de un árbol, por así se lo ilustro, y la cuerda se reventó y todos sus órganos quedaron expuestos. Judas comprendió su deshonra. Su plan había fracasado. Este hombre llegó a odiar lo que ganó por el pecado. Le dolió. Y su lamento no lo llevó a Cristo. Él trató de deshacer lo que había hecho. Él se quitó la vida. Y su acto fue un intento de reivindicarse solamente moralmente. Y así es como tantas personas que han venido a la iglesia, pero que como Judas decidieron quitarse la vida, hablo en un sentido metafórico. Personas, hombres, mujeres, que encontraron un impedimento para continuar, tuvieron algunos buenos sentimientos, sintieron dolor por su pecado, sintieron pena, tuvieron buenas intenciones alguna vez, pero cuando esos sentimientos descansan o reposan, o cuando se relajan, renuncian a su fe. Cuando ese remordimiento empieza a dejar de punzarles y de picarles, es cuando dicen, estoy bien, no necesito a Dios. Aprendemos de Judas que Judas no debió ir al sacerdote y fue lo que él primero hizo. Judas debió ir a Cristo, no al sacerdote. ¿Y saben algo? El remordimiento siempre nos va a llevar al sacerdote y no a Cristo. Y entienda la expresión sacerdote en ese sentido metafórico en el que estoy hablando. Él debió ir a Cristo. El remordimiento te hará implicar a otros como detonantes de tu propio pecado y fue lo que Judas hizo. Judas no reconoció su pecado delante de Dios. Él no dijo, Señor, perdóname, he pecado delante de ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoce su culpa, pero intenta reivindicarse moralmente solamente. Y lo que Judas hace cuando va al templo y arroja las monedas, ¿qué hace? Intenta implicar a los sacerdotes también en su crimen. Cuando él arroja esas monedas frente a los sacerdotes, es una manera de decir, ustedes también son culpables de esto. Y eso es lo que hace el remordimiento. El remordimiento te va a decir, no, es que tú eres así por culpa de fulano. Es que tú hiciste esto porque te hicieron o te dijeron o por la manera como te trataron. Eso es lo que hace el remordimiento siempre. Implicar a otros y justificar nuestro propio pecado delante de Dios. Y en efecto, como lo acabo de mencionar, sí, hubo una confesión del pecado de Judas. ¿Estás de acuerdo con eso? Él confesó. Aquí podríamos decir, Judas repitió la oración del pecador. ¿Y qué le repite conmigo, verdad? Sí, perdóname, Señor, y bla, 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 bla. Pero hubo una confesión solamente en lo relativo a sus consecuencias. Sí, él lamentaba que Cristo fuera condenado y le dolió, pero no acudió a él como Salvador. Y esa es la diferencia. El hombre que se arrepiente de las consecuencias no se arrepiente. El asesino que se arrepiente de la silla eléctrica, pero no de sus asesinatos, no está arrepentido. Y aquí debemos considerar algunos puntos importantes acerca de este arrepentimiento. Yo quiero que usted, a la luz de la palabra de Dios, usted evalúe su condición ante Dios. Los sentimientos en cuanto al pecado no han cambiado en ese tipo de arrepentimiento impulsado por el remordimiento. Cuando hay remordimiento, cuando hay solamente sentimiento de lamento, de pena,
Los sentimientos, repito, en cuanto al pecado, no han cambiado, sino se retrae de hacer lo malo porque teme las consecuencias que le sobrevengan solamente. Otro punto es, este tipo de arrepentimiento comete un pecado para encubrir otro. ¿Qué hizo Judas? Había pecado. Intenta reivindicarse moralmente y ¿qué hace? Comete otro pecado mayor, se quita la vida. ¿Qué hizo David? Piensa un momento en David. Toma a la esposa, a Betsabe, una mujer que no era suya, la toma y ¿qué hace? Cubre un pecado cometiendo otro pecado mayor, homicidio. En este tipo de remordimiento puede cambiar la conducta, pero no cambia el corazón. Ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, son los alcohólicos anónimos. Cambia su conducta. Dejan de emborracharse, dejan de tomar, pero su corazón no ha sido transformado. En el remordimiento, la disposición de pecar no desaparece. Solamente está regulada, está controlada por el temor a las consecuencias. Pero una vez que esos temores se aplaquen, ¿qué va a suceder? Va a reincidir en sus pecados pasados. Porque él está controlado precisamente por ese temor al castigo, ese temor. Algunos cristianos temen al infierno y no pecan porque temen, ¿verdad?, el dolor o el castigo. Y solamente se producen arranques breves de cambio. Si tú, en cuanto a tu persona, tú identificas esto en ti y dices, bueno, ¿por qué yo no puedo ser perseverante? ¿Por qué yo no puedo mantenerme? ¿Por qué yo soy tan inconstante? ¿Por qué algunas veces sí y otras veces no? Seguramente hay remordimiento solamente en tu corazón. Y no temes a Dios, sino que temes a las consecuencias que tu pecado puede suscitar. Un hombre, por ejemplo, que maneja con el celular, con este ejemplo va a quedar muy claro lo que le estoy diciendo. Un hombre que maneja con el celular en la mano, ¿los ha visto en la calle? No le da molestia, no le enoja. Aún gente en motocicleta, yendo en la motocicleta, yo la he visto manejando y con el celular viendo. Es increíble. Un hombre que maneja con el celular en la mano muestra un descuido fatal. Y un día sucede que provoca una colisión en la avenida principal y el accidente provoca la muerte de personas y de niños. El hombre ha cometido un homicidio imprudencial por causa de su negligencia. Y ese hombre tal vez no era la primera vez que lo hacía, seguramente ya era un patrón. Tal vez él había manejado descuidadamente en muchas otras ocasiones, pero la diferencia es que no había ocurrido ningún accidente. Seguramente en otras ocasiones él iba con el celular en mano, llegaba a su casa, ¿verdad? No pasó nada, no lastimó a nadie, no sucedió nada, llegué con bien a mi casa, todo está bien, no le hice daño a nadie. Ahora fíjate bien, que el mal no debe estar medido por el accidente que ocurrió. Nosotros no debemos medir el pecado de este hombre en base a las consecuencias. Y escuche esto, por favor, y tome nota de esto. Sino debemos medir el pecado por el acto mismo. Y si tú has cometido una ofensa y has librado las consecuencias y no has sido detectado, tú sigues siendo vil ante los ojos de Dios. Si tú has hecho algo malo y por alguna razón no has visto consecuencias de tu pecado, eso no te exime del castigo delante de Dios. Eres tan culpable como si tu pecado se hubiera llevado a cabo hasta las últimas consecuencias. Y el mundo entero se hubiera enterado de lo que hiciste. Nunca debemos medir nuestro pecado por las consecuencias, sino que debes arrepentirte por los pecados, por lo que son, por su naturaleza, por lo que es en sí mismo. Pero aquí la característica del remordimiento es esta. Se duele del pecado, lamenta el pecado, pero por los resultados, por el castigo, por la consecuencia que viene. Por ejemplo, cuando usted hace algo mal, usted puede sentir un tipo de tristeza basada en el egoísmo. Eso es lo que caracteriza este remordimiento.
Esa es una tristeza deprimente de uno que se ha convertido en el centro de su propio mundo. Y esto puede manifestarse de muchas maneras. Yo lo he visto continuamente, por ejemplo, cuando un esposo pierde a la esposa, en donde hay una tristeza normal por la pérdida y esa tristeza se puede convertir posteriormente en una preocupación anormal por lo que está experimentando, ¿verdad? Por estar enfrentando esa pérdida, porque un hombre, si no controla esa pérdida, puede llegar a una especie de paranoia, y esa tristeza impropia es el resultado no solo pues de un deseo que a lo mejor, no de un deseo que está insatisfecho, sino que también está produciendo una culpabilidad. ¿Por qué? Algunas personas lamentan, por ejemplo, la pérdida de la esposa o de un ser querido como una manera de expiar su propio pecado. ¿Por qué? Por cómo lo trataron, ¿verdad? Por cómo vivieron con ella, porque no le dieron la oportunidad. Muere esa persona y viene una tristeza que sigue y sigue y sigue y sigue de una manera anormal. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque esa persona está haciendo un acto de penitencia por la culpabilidad, por aquello que lo está azotando, aquello que lo está rodeando, por el maltrato que a lo mejor en vida le pudo haber hecho a esa persona, a su esposa o a sus hijos o al esposo. Y ese es un tipo también de arrepentimiento basado en el egoísmo, ¿no? Donde la gente lamenta la manera como trató a esa persona. Y esto es lo que hace el remordimiento. Sencillamente mide las consecuencias. Y hay lamento, y repito, y hay dolor. Y aquí es donde tú debes evaluar tu condición delante de Dios, tu posición en Cristo. ¿En verdad te has arrepentido? Vamos a ver la segunda palabra, que es metanoeo. Esa es una palabra y de las más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento. Los apóstoles fue una de las palabras que ellos más utilizaron para referirse al verdadero arrepentimiento. Y esta palabra expresa un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Note el énfasis. Cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Eso supone asumir la plena responsabilidad por nuestras malas acciones. Podemos sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado. Podemos abandonar intencionalmente el pecado y volvernos a Dios. Eso es de lo que habla esta palabra griega. Y el resultado será una conversión verdadera en Cristo. Abra su Biblia en el libro de Hechos para ver un ejemplo. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 37 al 38. Al oír esto, aquí el contexto es el sermón que Pedro da a aquellos hombres judíos, donde se convirtieron cerca de 3,000, dice la Biblia. Al oír esto, dice la Biblia, se compungieron, ¿lo lee ahí? Se compungieron profundamente de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pero les dijo, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse. Aquí entra la palabra metanoeo, que es a la que estamos haciendo referencia. Arrepiéntanse. Dice, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El uso secular de esta palabra implica un cambio de mente acerca de algo. Y es algo que aquí, aplicado en el contexto, en el uso que da el Nuevo Testamento, esta palabra metanoeo siempre tiene una referencia a un cambio de mente acerca del pecado, de tal manera que una persona realmente se vuelve del pecado, abandona el pecado. Y nuestra vida cotidiana estaba orientada por la práctica del pecado, ¿verdad? Todo lo que hacíamos, lo que planeábamos, la manera como vivíamos era concerniente a la influencia del pecado en nuestra vida y seguíamos ese rumbo, trazábamos ese plan. Sin embargo,
cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Cambió nuestro corazón. Se produce lo que la Biblia llama una nueva naturaleza. Somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas han pasado. Todo es, y note el énfasis, todo es ¿qué? Hecho nuevo. Habla de un hombre que no peca porque teme las consecuencias, sino porque teme a Dios. Y esa es la gran diferencia. Y usted debe preguntarse en esta mañana, ¿temo a las consecuencias o temo a Dios? ¿Por qué me estoy santificando? ¿Por qué estoy consagrándome a Dios? ¿Por qué me arrepiento? ¿Por amor a Dios o por temor a los resultados de mi pecado? Usted debe evaluar su condición ante el Señor. Y esta palabra que estamos viendo ahorita hace esa referencia a una transformación, pero es importante aquí entender que también aquí ya implica la influencia del Espíritu Santo. Por eso hablamos ya de una transformación genuina. El arrepentimiento verdadero es más que sentirnos mal por lo que hemos hecho. Obviamente, lamentamos por eso. Obviamente, venimos a Cristo porque deseamos cambiar y reconocemos que nuestra vida no ha estado bien y que no hemos actuado bien y que nuestra conducta no es aprobable. Y este cambio, este arrepentimiento verdadero, nos impulsa a un aspecto bien importante. Nos impulsa a la obediencia a Dios. Es cuando ya los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros. Es cuando nos complacemos en guardar la ley de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Es así como nuestro arrepentimiento puede completarse a través de la obediencia. Y eso es una evidencia de verdadero arrepentimiento, que obedecemos a Dios. Si usted dice, yo me arrepentí, pero los mandamientos de Dios me son gravosos, entonces estamos hablando de una persona que solamente está temiendo las consecuencias, que sí, siente dolor, siente pena, confiesa su pecado, efectivamente, pero no hay nada más que eso, no llegas a más, no avanzas más, es todo lo que hay en ti. Y usted, por ejemplo, conoce ya también la vida de Pedro, y vamos a hablar de Pedro un momento, el apóstol Pedro. El primer encuentro que Pedro tuvo con Jesús fue un encuentro especial. Y desde ese momento, dice la Biblia, bueno, nos muestra la Biblia más bien que Pedro quedó cautivo. Él encontró un nuevo propósito para su vida cuando se encuentra con Jesús. E inmediatamente Pedro, dice la Biblia, abandona su profesión. Deja las redes, abandona sus barcos, abandona quizás su familia en ese sentido de prioridad. No le importan sus posesiones. Y el carácter de Pedro, o la personalidad de Pedro en la Biblia nos la muestra como un hombre muy pintoresco. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre difícil de complacer. Era un hombre que tenía varias facetas, era tosco, imprudente, impulsivo, hablaba antes de pensar, no conectaba su cerebro con la lengua, actuaba sin medir consecuencias. Un hombre que mostraba confianza inmediata, pero cuando se sentía vulnerable, dudaba y se retraía. Usted ha leído la vida de Pedro y usted sabrá que él fue quien primero confesó a Jesús como el Cristo. De los discípulos era el más destacable. Él fue el primero que confiesa a Jesús, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Y esa fue una verdad que Jesús dijo que le había sido revelada a Pedro por Dios mismo. Esto lo encuentra en Mateo 16. Fue Pedro también quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle cuando él hablaba de su muerte. Mateo 16, 22 nos habla de eso, pero inmediatamente vemos cómo Jesús lo corrige. Usted sabe esa historia, usted la ha leído. Jesús, ¿qué hace? Anuncia su muerte. Les declara a los discípulos que era necesario que él padeciera mucho y que muriera, pero que resucitaría. Y Pedro solo puso énfasis en una sola cosa, que Jesús iba a morir. A él no le importó lo de la resucitación. Él vio el lado negativo de toda la historia. Y Pedro, dice la Biblia, toma parte a Jesús y comienza, dice una versión, a convencerlo de su locura. Diciéndole, lejos de ti sea esto. ¿Cómo se te ocurre pensar que tú vas a morir? No, Señor. Y Pedro le dice, vea, era atrevido. Pedro le dice, Señor, por favor, compadécete de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Y vemos en la historia que Jesús, volviéndose a Pedro, le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Y fue reprendido. Jesús le dice, me eres tropiezo.
Vea las palabras de Jesús a Pedro. Me eres tropiezo, Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Y sabe? El remordimiento hace precisamente esto. No pone la mira en las cosas de Dios, sino pone la mira en las cosas de los hombres. Pedro fue un hombre muy impetuoso en su profesión de fe, de verdad. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. ¿Recuerda esa escena? Señor, si eres tú. Y fue el único porque los demás estaban ahí calladitos y seditos. Pero él se remanga la camisa y dice, bola de ignorantes incrédulos, Señor, si tú eres, déjame ir hacia ti. ¿Y qué hizo Pedro? Comenzó a avanzar, ¿verdad? Y seguramente los otros discípulos admirados decían, wow, ese Pedro, tremendo en la fe. Pero avanzó ¿cuánto? Algunos pasos, algunos metros, y cuando comienza a ver las circunstancias, y repito, y en cuanto Pedro se sintió vulnerable, comienza a dudar, quita los ojos de Jesús y se hunde. En la historia vemos que también fue Pedro. Vea, Pedro fue siempre el hombre de iniciativa en el grupo de Jesús. Vemos que también fue Pedro el primero que sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, a Elías y a Jesús, Mateo 17. Y él fue quien se postró con gran temor ante la gloria de Dios durante ese momento. Mostró devoción, mostró adoración. Durante la última cena vemos algo bien especial. Los discípulos, dice la historia, comienzan a argumentar sobre cuál de ellos sería el más importante y el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús les dice que en su reino el más importante es el que sirve a los demás. Y Jesús los anima a seguir su ejemplo de servicio y después pasa a hablarle directamente a Pedro. Jesús pone la mirada en Pedro y le dice, Simón, Simón, le dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y tú, dice, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos, enseña a los demás. Y Pedro, en vez de quedarse callado y decir, Señor, pues dame fortaleza, ayúdame. Dice la Biblia que Pedro arremetió y dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta a la cárcel. Es más, estoy dispuesto a morir por ti si fuera necesario. Se levanta el cuello, ¿no? Y ve a los otros discípulos. Yo sí, y ustedes no. Así era Pedro. Yo creo que hasta caía mal en algún momento, ¿no? Y Jesús le dice a Pedro, o sea, yo creo que en muchas ocasiones Pedro esperaba como que esa palmadita en la espalda de Jesús. Muy bien, Pedro, bien, bien. Pero no, todo lo contrario. En ese momento Jesús le dice a Pedro, Pedro, te digo ahorita mismo, antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. Eso no era nada confortante, eso fue algo muy desconcertante para el corazón de Pedro. Ahora, vemos y continúa la historia. Fue Pedro, nuevamente, aquí aparece en escena, quien desenvainó su espada cuando Jesús se vio amenazado y fue arrestado. Él fue quien atacó al siervo del sumo sacerdote y le mocha la oreja. Él fue. E inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Otra vez lo reprende. Jesús no le dice, ¡vamos! Jesús le dice, por favor, guarda esa espada. No es así, Pedro. No es así. Fue Pedro también quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todo lo demás lo hicieran. ¿Y qué sucedió? ¿Se da cuenta? Pedro entra en escena en muchas cosas. Y lo crucial de esto es que somos como Pedro también. Abrimos la boca cuando no debemos. Siempre estamos ahí, actuando impulsivamente. Le prometemos al Señor nunca jamás pecar. Y decimos, ahora sí, Señor, la última vez. Y pasa una semana y estás otra vez ahí tirado y desparramado. Señor, no puedo. No vas a poder sin la ayuda del Espíritu Santo. Y ese era el carácter de Pedro. Y vemos en la historia cómo más tarde Pedro le niega 3 veces.
precisamente lo que Jesús había anticipado. Pero la Biblia dice que cuando Pedro se da cuenta de lo que había hecho, yo puedo pensar que Pedro hizo una retrospectiva de todo lo que él había hablado, de todo lo que él se había comprometido a cumplir y que no pudo hacerlo. Ahí es donde viene un dolor amargo en el corazón de Pedro. Ahí es donde Pedro siente esa punzada en su corazón. ¿Por qué? Porque le había fallado a Jesús. Pero él no fue y se ahorcó, ¿verdad que no? Como lo hizo Judas. A eso te lleva el remordimiento solamente. Pedro, dice la Biblia en Lucas 22:62, y voy a hacer énfasis en esto, Pedro, saliendo fuera, dice la Biblia, lloró amargamente. Piensa un momento en esa escena. Llora amargamente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón lloró amargamente? Lucas 22:62 habla sobre esa escena. Aquí es donde Pedro llora por su pecado. Iglesia, él está llorando por su pecado. Este hombre se encontraba en una bancarrota espiritual. Llegó al fondo de las cosas. Ahora yo quiero hacer mención de esto. Pedro no se revolcó en su autocompasión. Pedro no fue a llorar para atraer la atención de todo el mundo, como lo había hecho en otras ocasiones. Ya no más, ya no más. Ya no intentó ser el protagonista. Ya no intentó el presidir, ¿verdad? Esos planes, esos proyectos. Él se abandona, él se va, él se aparta, solo. Y llora ahí amargamente, dice la Biblia. Él no buscaba la atención de otros ni la aprobación de los demás. Aquí vemos a este hombre Pedro mostrando una tristeza piadosa, en donde ahora él estaba viendo su pecado como una realidad. Y lo más impresionante de este momento es que él estaba enfrentándose a su propio pecado. A esto te lleva el arrepentimiento, iglesia, al punto en el que tú estás enfrentándote a tu propio pecado. En el Salmo 51:17 David lo dijo claramente: el corazón contrito y humillado no será despreciado por Dios. Esto es arrepentimiento, donde vas y derramas tu alma delante de Dios. Y como David lo escribe, Dios nunca rechaza a una persona que viene en esta condición. Si Judas se hubiera acercado al maestro con un corazón contrito y humillado, él no hubiera sido rechazado. Seguramente el amor de Jesús lo hubiera perdonado y lo hubiera restaurado a pesar de su falla. Pero no lo hizo así Judas. El remordimiento lo llevó a cometer otro pecado. Y sí, Judas lloró y lloró y lloró y lloró, pero no para arrepentimiento, sino solamente para apaciguar su conciencia. Y su conciencia quedó tan aturdida que él comete ese acto cruel y atroz para callarla solamente. Así es como sucede el arrepentimiento verdadero. Dios no te va a rechazar si tú te acercas a Dios con un corazón contrito y humillado. Así es como usted en verdad se arrepiente. Así es como la Biblia nos enseña que viene el nuevo nacimiento. ¿Sabes cuándo? Cuando tú estás listo para llorar por tu propio pecado. Así como un niño cuando ve por primera vez la luz de este mundo, ¿qué hace? Llora. Así el cristiano, así el redimido, así el nacido de nuevo, cuando ve la luz de la gloria de Jesús, llora por su propio pecado, lamenta su condición delante de Dios. Así es como usted en verdad se arrepiente. Así es cuando usted está listo para llorar por su pecado. Así es cuando usted está preparado para buscar a Dios. Así es cuando usted está dócil para recibir el perdón que no merece, pero que se le ha ofrecido. ¿Usted entiende el cansancio de la tristeza de Pedro? Algunos se pueden identificar con ese desgaste que produjo esa tristeza en Pedro mismo.
Él llegó al fondo mismo de sus fracasos. David, en el Salmo 38, versículo 4, acompáñeme ahí, por favor, vamos a hacer lectura de este verso. Salmo 38, versículo 4. David escribe lo siguiente y dice: mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. ¿Lo tiene? Mis iniquidades, dice, repito, han sobrepasado mi cabeza y son una carga demasiado pesada de llevar para mí. Simplemente, dice David, no lo puedo tolerar. Es demasiado, así dice esta versión que estoy leyéndole. Es demasiado. Eso es lo que está ilustrando la condición de Pedro ahí cuando se aparta y llora amargamente. Los pecados de Pedro, las iniquidades de Pedro lo habían sobrepasado. Se había convertido en algo tan pesado que él no podía llevar solo. Simplemente Pedro ya no podía tolerar seguir viviendo así. Era demasiado. Estaba cansado, estaba hastiado, estaba harto. Y le dolió haber traicionado a su maestro, a su amigo. Pero lo que más le dolió fue haber ofendido a Dios. Y fue finalmente lo que lo lleva a esta posición de quebrantamiento. Cuando lloras de esta manera, como lo hizo Pedro, recibirás consolación. Jesús lo dijo en Mateo 5, bienaventurados son los que lloran, porque serán consolados. Pero los que lloran para arrepentimiento de vida, no los que lloran por remordimiento, por temor y miedo a las consecuencias. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y los que lloran no están felices porque lloran, ni están disfrutando porque lloran, sino están felices porque su lloro ahora es consolado. Y eso es lo que recibimos de Dios, esa consolación. Hay muchas personas que experimentan tristeza por su pecado, como ya lo vimos con Judas. Lloran y no dejan de llorar, y pasan los años y pasan décadas y siguen llorando, pero nunca encuentran un consuelo real. Pero el consuelo del que estamos hablando aquí es el perdón de Dios, y fue lo que Pedro recibió. Pedro no se la pasó lamentándose toda su vida y todo su ministerio. Él solamente lloró esa vez. Él se quebrantó ahí delante de Dios. Usted no ve en sus epístolas a un Pedro depresivo, ¿verdad? Ay, pues sigo lamentando que traicioné a mi maestro. Sí, lo negué y me siento muy mal. Y no, él se levantó con poder. Usted puede verlo en Hechos 2. Llora amargamente, el Señor lo consuela, lo restaura, lo regenera. ¿Y qué sucede? Se levanta un Pedro distinto. Un Pedro con autoridad que predica la verdad de Dios a aquellos hombres judíos hambrientos y sedientos de justicia. Fue un hombre totalmente transformado. Y eso fue lo que Pedro recibió ahí. Él fue consolado, pero fue un consuelo en el cual él recibió ese perdón de Dios. Perdón, eso es lo que usted necesita, eso es lo que yo necesito. Eso es lo más consolador para cada uno de nosotros. Recibir el perdón de Dios. ¿Acaso no lo es para usted? ¿Acaso no es algo que a veces deseamos? ¿Cuánta gente no vive lamentando, triste, porque no pudo ser perdonada por aquella persona a la que ofendió? Y lamentan que esa relación no se haya reconciliado, se haya sanado. Pero sabe, en Dios recibimos ese perdón. Y ahora, dice la Biblia, estamos en paz para con Dios por medio de Jesús. De eso estamos hablando aquí, del perdón que recibimos cuando nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, eso es algo consolador para nosotros. Estamos en la presencia del Señor. ¿Y qué sucede? Confesamos nuestro pecado y recibimos el perdón de Dios. Y produce ese cambio en nuestro corazón. Y esta palabra griega, metanoeo, que es la más importante, las más importantes, repito, en el Nuevo Testamento, pues habla acerca de ese cambio de mente. El arrepentimiento, escuche esto. El arrepentimiento, sobre el contexto de esta palabra, es un cambio de mente acerca de quién es Cristo. Y eso fue lo que Pedro tuvo. La mente de Pedro cambió con respecto a Cristo.
cambió nuestras mentes acerca de Cristo. Tener la perspectiva correcta de Cristo es parte de la fe salvadora. Y cuando veamos correctamente a Cristo como Salvador, entonces cambiará nuestra mente con respecto al pecado, con respecto a la obra, la vida, la muerte y resurrección de Jesús. La mente de Pedro, usted lo puede ver, cambió con respecto a Jesús. El concepto que Pedro tenía era erróneo en muchos sentidos. Cuando Jesús habló de morir, habló de lo que él tendría que padecer, Pedro vio en Jesús una debilidad. Él no entendía realmente la obra magnífica que Cristo vendría a hacer. Él no comprendía que era necesario que el Hijo de Dios muriera, que entregara su vida en una cruz para salvarnos. Ese era el concepto erróneo que él tenía sobre Jesús. Y seguramente es el concepto erróneo que muchos pueden tener esta mañana acerca de Jesús. Y ahí es donde Pedro llora amargamente, donde quebranta su corazón, donde dice ya no más. Y él cae en cuenta que todos sus planes, sus afectos, sus deseos se contraponían a la voluntad de Dios. Pedro no comprendía, y aquí es donde yo oro y le pido a Dios que traiga esa revelación a su corazón esta mañana. Pedro no comprendía que la omnipotencia tenía que ser llevada cautiva y que la gloria infinita debía ser humillada, que la bondad debía ser apaleada, golpeada, atacada, escupida. Y el rostro del perfecto amor de Dios debía ser azotado, desfigurado a puñetazos, como lo dice la Biblia. Pedro no entendía que la justicia divina debía ser deshonrada a causa del pecado de los hombres. Él no entendía esto. Su perspectiva antes de este encuentro era distorsionada acerca de la vida, de la obra y la muerte de Jesús. Y en este arrepentimiento consideramos los siguientes puntos. Ponga atención. Este arrepentimiento cambia nuestro punto de vista y nuestros sentimientos con respecto al pecado. Es así como usted se va a dar cuenta si en verdad está experimentando un verdadero arrepentimiento. ¿Ha cambiado tu punto de vista acerca del pecado? ¿O no lo cometes para evitar ser descubierto o para evitar consecuencias? Siguiente, en este arrepentimiento verdadero, la disposición de pecar se ha ido. Seguimos enfrentando una lucha contra el pecado y precisamente es eso, una lucha. Antes no teníamos una lucha en contra del pecado, antes vivíamos aceptando y disfrutando el pecado. Pero ahora con la nueva naturaleza enfrentamos esa oposición al pecado mismo. Y en este arrepentimiento verdadero ya no se ama el pecado, ya no se consiente el pecado, ya no se depende del pecado para obtener el placer o la felicidad temporal de este mundo. En este arrepentimiento verdadero ya no nos abstenemos de pecar por miedo o por temor, repito, al castigo, sino porque odiamos aquello que lastima nuestra comunión con Dios. En este arrepentimiento amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. En este arrepentimiento una evidencia son los frutos espirituales. ¿Qué significa esto? Hay un cambio de conducta, cambia nuestro carácter, cambia nuestros afectos, nuestros pensamientos, cambia el corazón antes que la conducta. Es la diferencia que hay. Evalúe la condición de su vida en este momento delante de Dios. ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿La de Judas o la de Pedro? Muchos han realizado en las iglesias que llegan al cristianismo, muchos realizan un cambio de profesión en su fe. Dejan una religión y cambian a otra, o intercambian doctrinas, y creen que por ese cambio de profesión de fe ya son personas convertidas o salvadas o perdonadas, pero no es así. O sea, esto no implica ese arrepentimiento. Hay gente que dice, bueno,
Yo salí de la doctrina de la prosperidad y ahora voy a una iglesia de sana doctrina, pero el hecho de hacer ese cambio doctrinal no implica arrepentimiento en el corazón. Puede incrementar tu conocimiento acerca de la verdad, pero tu corazón sigue siendo el mismo, no ha cambiado tu mentalidad. Otros cambiaron de religión, pero no dejaron de seguir amando su pecado. Algunos cambiaron su mentalidad, pero no su corazón. Algunos vienen a la iglesia y ponen el pie en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Y eso no cambia nada. Otros cambiaron su opinión con respecto a Cristo. A lo mejor antes tenías un concepto de Jesús, así como Pedro, distorsionado, fuera de lugar, un concepto hecho en la imaginación. Y bueno, después entendiste que Él era el Salvador, que Él murió, ¿verdad? Resucitó para darnos vida eterna. Pero el hecho de cambiar tu opinión con respecto a Jesús no es un argumento para asegurar que tú ya eres una persona arrepentida. Tú puedes tener una opinión favorable de la cruz de Cristo y sin embargo, en toda la historia, el que una persona tenga una opinión favorable de la cruz de Cristo no ha salvado a nadie. Hay grandes filósofos y grandes pensadores y grandes científicos en la historia humana que tienen una opinión favorable de la cruz de Cristo y hasta ahí nada más. Pero meramente desde el punto de vista reformado o desde el punto de vista social. Muchos van a las iglesias cristianas. Hay muchos que se sienten atraídos, que muestran entusiasmo, donde se muestra una lluvia de sentimientos. Yo conozco muchas personas que han estado dispuestas voluntariamente a abandonar sus barcos y sus redes y que han preguntado, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener la vida eterna? Pero luego cuando son confrontados con la verdad de Dios, ¿qué hacen? Vuelven a tomar sus barcos, toman sus redes y siguen la vida que tenían antes. La palabra de Dios siempre va a confrontar nuestra vida, en todo sentido, siempre. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Ahora contemplamos bien aquí la conversión de Pedro. Usted lo puede ver. Contemple la conversión de Pedro. Él ya no volvió su espalda a Cristo, ¿verdad? Él no negó ya a Cristo. Él se inclinó hacia Jesús. Él mostró ese quebrantamiento después de algunos años de estar con el Maestro. Él renunció a ese carácter orgulloso, a su autojustificación. Se sintió miserable. ¿Cuándo se convirtió Pedro? ¿Cuándo se convirtió Pedro? Cuando él llegó al fin de sus propias fuerzas. Cuando él tembló de vergüenza. Cuando finalmente Pedro queda quebrantado entre las lágrimas de pecado. Cuando Pedro dice, no puedo más, no puedo más. Es ahí donde él finalmente se arrepiente. Cuando él dice, mi pecado me ha sobrepasado. Mi pecado se ha convertido en una carga que no puedo llevar. Donde se vuelve intolerable. Donde dice, es demasiado. Y es ahí donde Pedro va con el Señor, traiciona, llora amargamente. Una versión dice que lloraba desconsoladamente. Desconsoladamente. Y el Señor lo consuela y lo perdona. Qué maravilloso es esto. Y los cambios de los planes de Pedro cambiaron. Y en eso consiste el arrepentimiento verdadero, en un cambio de planes. Antes éramos orientados por el pecado, ahora somos orientados por la santidad de Dios. Póngase de pie, por favor. Esto es solamente el tema introductorio. Es la introducción de esta serie. Y yo le invito a que evalúe su vida en este momento, que evalúe cuál es su posición en Cristo ahorita. Evalúelo. ¿Usted es un Judas o es un Pedro en este momento? ¿Usted ha dejado de hacer lo malo porque
¿Ha temido las consecuencias? ¿Usted ha dejado de pecar debido al pecado o por el pecado? Cuando usted tiene remordimiento, lo hace debido al pecado. Es decir, debido a lo que el pecado libera sobre su vida. Pero cuando lo hace por el pecado es porque usted en realidad ama a Cristo y que usted mismo siente la necesidad de un Salvador. Yo no sé en este momento cuántos pueden, siendo sinceros, decir, yo necesito arrepentirme. Yo necesito que Dios toque mi vida hoy. Estoy cansado. Esto me ha sobrepasado, esto me ha desgastado. Estoy cansado de luchar.